Mientras el presidente Martín Vizcarra señala vía Twitter que el Congreso debe aprobar la ley para que las cooperativas trabajen bajo supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, la vicepresidenta Mercedes Arauz insta al mandatario a presentar una demanda de inconstitucionalidad con respecto a la ley que prohíbe al Estado contratar publicidad en los medios de comunicación privados si el Pleno lo aprueba por insistencia, tal como hizo hoy la Comisión de Transportes y Comunicaciones. La bancada de Nuevo Perú solicitó que el jefe de seguridad del Congreso sea inmediatamente retirado del cargo, porque este requiere personal técnico de carrera y capacitado, que sea ajeno a una participación política partidaria. De otro lado, el congresista Pedro Lechea afirmó que la bancada de Peruanos por el Cambio ha perdido el norte, porque se ha alejado de las propuestas por las que fue elegida, relacionadas con el ordenamiento de las finanzas públicas. Y Alan García presentó a través de sus abogados 3 escritos al Ministerio Público solicitando que se excluya al fiscal José Domingo Pérez de la investigación que se le sigue por los presuntos aportes de Odebrecht para la campaña prista del 2006. En las redes sociales, sin embargo, el ex jefe de Estado expresó su disposición a ser investigado. A solo 3 días del ataque perpetrado por terroristas en Churcampa, Huancavelica, que dejó como saldo 4 policías muertos, un nuevo atentado se produjo esta vez en Satipo, Junín, con el saldo de 6 soldados heridos que han sido trasladados a Lima. El objetivo del ataque de los remanentes de Sendero Luminoso fue la base contraterrorista de Nueva Libertad en el distrito de Vizcatán, del ENE. Y para estar al día con la información nacional e internacional tiene que seguirnos usted en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos como siempre a En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos a Carlos Tapia, analista político. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo está, ingeniero? Y además a Fernando Rospigliosi, colega, analista político. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Ex ministro del Interior también. ¿Cómo no? Y que hace tiempo no viene al Y que programa. hace tiempo no viene al programa. Varios años. ¿Años? ¿En serio? Al de la mañana sí, pero... 3 años, nos dice la productora, que lo tiene marcadito en un calendario. Gracias por venir. Bueno, vamos con el primer tema. Así es. El presidente Vizcarra señaló vía Twitter, digamos, expresó la convicción de que el Congreso debe aprobar la ley para que las cooperativas sean supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Vamos a conocer su mensaje de Twitter. Las cooperativas deben seguir trabajando, pero bajo supervisión de la SBS. Si queremos luchar contra la informalidad y lavado de activos, tenemos que dar pasos firmes. El Congreso debe aprobar esta ley antes de fin de legislatura. Pero teníamos entendido que esto se iba a ver en la siguiente legislatura, que en la pasada hubo un tema de redacción, según explicó el congresista Lombardi. Pero bueno, parece que hay temores, ¿no? Parece que hay temores. Vamos a ver lo que ha dicho la señora Mercedes Arauz. Que es sobre otro asunto en realidad, ¿no? Entonces, mejor entonces hagamos un corte, pero empecemos con las cooperativas. Así es. Perfecto. Yo creo que A ver, empezamos con las ¿qué cooperativas. dicen nuestros invitados? Bueno, es un escándalo lo de las cooperativas, ¿no? Es un escándalo que estén prorrogando durante años, durante meses y durante semanas en el último tiempo la aprobación de esta ley para que la Superintendencia de Banca y Seguros fiscalice, supervise a las cooperativas de ahorro y crédito, muchas de las cuales son usadas para lavar dinero. En el BRAE es evidente, hay cerca de 200 de estas cooperativas, son usadas por mafias como la de Rodolfo Orellana para hacer sus negocios ilícitos, o por estafadores que simplemente se roban la plata de los ahorristas. Entonces es indispensable que esto se apruebe. Sin embargo, estas cooperativas tienen un lobby muy fuerte en el Congreso y hasta ahora con diversos subterfugios han impedido que se apruebe, a pesar de que hay una presión de la opinión pública y de los medios de comunicación muy fuerte, ¿no? Y recién el presidente está
tomando cartas en el asunto, lo cual está muy bien, un poco tardíamente, pero está muy bien que lo haga, ¿no? Ujú. Eso es lo significativo políticamente, creo que es ya lo había mencionado, pero Sí. este comentario adicional a propósito del asunto de las cooperativas, que quién sabe podría tener que ver con lo que indican las últimas encuestas y el susto que puede provocar. Pero también tiene que ver con el cuarto punto que vamos a verlo, que tiene que lo del Braem y el narcotráfico. Sí, no, claro. Lo digo como reacción política. No, pero Sí. ya, mira, Ayacucho, Apurímac, particularmente Andahuaylas, ¿no? Y parte de Huancavelica tienen cooperativas, algunas que pagan 18% por depósito a plazo fijo, un año. 18%. Entonces es obvio que o son magos Estafa. o están apurados en limpiar, lavar la plata, ¿no es cierto? 18%. 18%. ¿Ya? Lo llevar la ponen, plata lo ponen ahí. como campaña, ¿ya? Una campaña a plazo fijo, un año, 18%. Entonces tú dices, no puede. A veces no le pagan nada porque, como se llevan la plata, ¿no? A veces sí. Pero alguien tiene que controlar que cómo puede haber alguien, una empresa Una entidad, de ahorro que diga, yo pago el 18%. Pues, Sí, ¿cómo? o sea, está muy bien lo que el presidente Vizcarra está diciendo. Tiene que aprobarse lo de la superintendencia de bancas y Es seguros. un Si no, lastre. Hace 15 años, por lo menos 15, 20 años que este tema está ahí dando vueltas, lo que significa que sí, pues, hay algunos intereses que llegan al Congreso, no solamente de hoy, sino de hace mucho tiempo, ¿no? Esto estaba pendiente de la legislatura pasada, y eso es lo que yo estaba mencionando, porque justo, no me acuerdo, creo que fue el jueves de la semana pasada, estaba a punto de aprobarse esta ley, que fue presentada por Úrsula Letona, impulsada por el congresista Miki Torres, ambos bastante cuestionados sobre las cooperativas, y ellos han salido también a defenderse, y de pronto lo dejaron para la siguiente semana. Y hubo una serie de insultos, y el congresista Miki Torres, por eso yo me enteré a través de las redes sociales, le pidió al congresista Guido Lombardi que le explicara al congresista Gino Costa qué fue lo que había sucedido. Y el congresista Lombardi explicó que había unos temas de redacción, que con eso no se podía publicar la ley y que todos decidieron por unanimidad, bueno, todos decidieron, los que sabían del tema, trasladarlo a esta semana. Así que entendemos que el día jueves tendría que estar aprobándose. Bueno, han metido una serie de cosas como crear una instancia superintendencia especial adjunta, una entidad adjunta a la para superintendencia. que supervise Que no las sea la SBS. cooperativas. Parece que la SBS no está muy de acuerdo con esta idea, pero en fin, o sea, son una serie de, creo, subterfugios para hacerlo sí. más complicado el asunto, ¿no? Porque el proyecto inicial que presentó la congresista Úrsula Letona me parece que era crear una Otra entidad. completamente Para ocuparse de todas ajena las cooperativas a la del Perú. superintendencia. Esta es una especie de transacción, parecería, Claro. porque es adjunta a la superintendencia. O sea, funciona en la SBS, que es la entidad que conoce y que sabe cómo supervisar este tipo de entidades, pero se crea algo especial. En fin, bueno, como sea, pero sería Pero dentro un avance. de la SBS. Dentro de la También. SBS, claro, ¿no? Ese es el punto, porque si no, imagínate, hay cientos de miles de cooperativas de todo tipo, Sí. y son algunas de las... Entonces ahí se haría un zafarrancho que escaparía cualquier control efectivo. Sí, bueno, habrá que ver cuál es el texto final del proyecto que se aprueba, porque de repente, junto con la gramática y la sintaxis, vienen algunas adiciones semánticas. ¿Quién sabe? No sé. Bueno, vamos ahora sí a lo que le ha dicho Mercedes Arauz, la vicepresidenta, al presidente. Leamos. A ver. Del comercio. El Ejecutivo debe defender sus fueros y dentro de estos está realizar una comunicación estatal adecuada. Imagino que tomarán decisiones en defensa del Estado y del derecho. Aquí estamos protegiendo el derecho de los ciudadanos a ser informados y del propio Estado de comunicar. Esto en referencia a la llamada Ley Mulder. Así es, que lo que hace, o lo que propone es que ninguna entidad del Estado pueda hacer publicidad o divulgar contenidos a través de medios que no sean los del Estado, ¿no? Desde el principio hemos considerado que este proyecto parte de supuestos equivocados. Primero, esta ley no regula la publicidad estatal,
sino que la prohíbe, y en ningún país democrático una ley le prohíbe a los gobernantes cumplir con su obligación de informar sobre las acciones que hace el gobierno usando a los medios masivos. Esta norma es el tipo de modelo de leyes que se dan en el régimen de Nicolás Maduro. Estoy segura de que el Ejecutivo no comparte esa posición y por eso considero que el Ejecutivo probablemente hará la demanda de inconstitucionalidad si se diera el caso. Claro, dice si se diera el caso porque si bien el Ejecutivo, el presidente observó este proyecto de ley, eso volvió luego al Congreso, que es donde está, y hoy día la Comisión de Transporte y Comunicaciones aprobó el hecho de que esto por insistencia sea aprobado, ¿no? Ahora falta ver qué ocurre en el Pleno y cuándo ocurre en el Pleno. ¿Tienen ustedes la impresión de que esto va a caminar como un tren y que el Pleno va a cumplir los designios de la mayoría, como ha ocurrido en la Comisión de Transportes y Comunicaciones? No, yo creo que no. Creo que no. O sea, ya sería una confrontación demasiado grande que te lo compraría el fujimorismo y el APRA. Lo que sí es cierto es que debería ser esta oportunidad para repensar justamente el rol que pueden cumplir los medios que son del Estado, ¿no es cierto? El Canal 7, Radio Nacional, etcétera, que podrían mejorar su atractivo periodístico para tener propios medios de difusión. Lo que no quiere decir impedir que haya avisos pagados del gobierno en la prensa privada, en los medios privados, ¿no? En provincias sí se nota una situación singular, porque la relación entre las autoridades locales, provinciales, distritales y particularmente las radios de provincia, los noticieros radiales de provincia, es una cosa muy sospechosa, claro, ¿no? ¿Pero qué podríamos hacer ahí? Porque sí, es claro, todos los que hemos estado en provincia, en época de campaña, es duro, ¿no? Casi delincuencial, diría yo, en algunos casos, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Bueno, lo que pasa es que en provincia los medios son muy pequeños y la publicidad privada también es muy limitada. Entonces, los gobiernos regionales o los municipios usan dinero estatal para sobornar a los medios de comunicación y tenerlos bajo control. Y los medios de comunicación se dedican muchas veces a extorsionar también a las autoridades. También. O sea, si no le ponen publicidad, los critican. Pero en fin, pero eso es un tema, eso es otro tema. Pero lo que estamos viendo ahora es, yo creo, claramente lo que dijo el presidente del Congreso, Luis Galarreta, hace poco tiempo, ¿no? Esto es una represalia contra los medios que él considera mermeleros, o sea, corruptos, o sea, los que los critican. Los medios que critican al Congreso y a su grupo político, el queiquismo, son corruptos. Entonces, esto es una represalia. No está diseñada para cautelar los dineros del Estado, sino como represalia. Yo creo que no tiene sentido, ¿no? O sea, el Estado, el gobierno, tiene derecho a difundir las cosas que hace, ¿no? Es verdad que en algunas circunstancias esto se utiliza para obtener, digamos, la buena voluntad de ciertos medios, pero con los medios grandes no funciona porque la cantidad de publicidad o la proporción de publicidad estatal que tienen dentro del conjunto de su publicidad es muy pequeña y no dependen de eso. Para ciertos medios pequeños puede ser, pero de hecho... ¿Querrá entonces la venganza es contra estos ciertos medios pequeños? Yo no lo sé, o sea, porque es en general no contra todos, o sea, la mayoría de medios que han hecho su trabajo, digamos, y que han criticado, porque esa es la función de los medios de comunicación, denunciar, poner, airear una serie de cosas que de lo contrario permanecerían ocultas. Entonces yo creo que es una represalia, están tratando de usarlo como una además hemos seguido represalia. viendo ejemplos de cosas que airea la prensa, claro, y que incomodan, digamos, no sé si a todo el Congreso, pero aparte de él. Hoy día esto se aprobó en la Comisión de Transportes con los votos de la bancada, de los miembros de la bancada de Fuerza Popular presentes en la comisión. Menos la señora Schaefer. Del Águila, de Acción Popular, se abstuvo y Arce de Nuevo Perú votó en contra.
Carla Scheffer se abstuvo. Sí, eso estaba también en la información. Sí. No sé si finalmente decidió, pero estaba ella con el de Acción Popular y también el señor Arce. Sí. Por eso decía yo qué cosa es lo que cabe suponer que ocurra luego en el Pleno. Uno pensaría que se repite Claro. la tendencia expresada en una comisión en el Pleno. Yo creo que sería una pisada en falso del fujimorismo y del APRA, porque no es cualquier cosa, ¿no? De repente, no sé qué puede suceder. Bueno, en el APRA mismo también hay diferencias. Por eso digo, sí. no es tan simple decir, porque tenemos la mayoría, esto lo hacemos aprobar a rajatabla, ¿no? Lo que sí insisto es que hay que preocuparse, aprovechando esta circunstancia, de que la propaganda del Estado mejore, ya sea en sus órganos de difusión estatales o también en la prensa privada. ¿Por qué? Porque uno abre un periódico y dice Ministerio de Trabajo y toda una página, yo no sé si ustedes la leerán ya, pero lo único que volteó la página, pues no. O sea, no tiene una calificación de propaganda mediática verdadera. El Estado tiene que ser aprovechada esta circunstancia para mejorarla. Bueno, lo paradójico creo que es que quien está promoviendo esta ley, que probablemente puedan aprobarla, es el fujimorismo, que tiene una muy mala experiencia en la década del 90 respecto al control de los medios de comunicación, o sea, la compra de los medios de comunicación. Desde el golpe del 5 de abril del año 92 hubo prácticamente un control casi total de la televisión, y que avanzó también en medios escritos, sin la creación de medios, los medios amarillos, los periódicos chicha, para difamar, insultar a los adversarios. Entonces, yo creo que están yendo demasiado lejos, ¿no? Porque con esta experiencia, con este recuerdo que hay, meterse nuevamente con estos temas y enfrentarse a los medios porque reciben críticas, bueno, no creo que vayan a ir, no creo que les vaya a ir muy bien finalmente, ¿no? Haciendo sumas y restas en el futuro. Ahora, respecto a la propaganda, lo que dice Carlos, la propaganda que hace el gobierno, yo no me fijo mucho, pero me he fijado en la época de Kuczynski, del Ministerio del Interior, por ejemplo, fue bastante exitosa. El sistema de recompensas y toda esta historia fue exitosa desde el punto de vista de que les hizo de conocimiento público, al margen de que uno puede discutir o no las medidas, pero desde el punto de vista de la propaganda funcionó. Bueno, eran llamativas en sí, ¿no? Esto de ofrecer recompensa parece. Claro, o sea, funcionaba. El viejo o sea, sí. ¿Y le vamos a quitar al Estado la posibilidad de hacer esto? O sea, lo hacen obviamente para difundir sus temas y para mejorar su imagen. Claro que sí, pero está bien, pues. Entonces, ¿por qué prohibirle al gobierno que haga este tipo de cosas? Todos los gobiernos lo han hecho. Entonces, el gobierno aprista, el Mulder es aprista, también gastó cientos de millones de soles en publicidad estatal. Entonces, y ahora, imaginemos que aprueban esta ley, el fujimorismo gana el 2021, al día siguiente la deroga, ¿no? A empezar, claro. Por supuesto. O sea, esto no tiene sentido, ¿no? O tiene un sentido distinto al que anuncia. Oh, no, por supuesto. No, eso no cabe duda. Pero una pequeña tingencia, Fernando, pero no te olvides que también en la época esta después del 92, del autogolpe, Vladimiro Montesino, Fujimori, logran controlar los medios porque también los medios aceptan una serie de actitudes no muy éticamente desde el punto de vista de opiniones de los medios, ¿no es cierto? Claro, venden su línea informativa. Se vendió la línea de los medios. Entonces eso, aunque cosas podían hacer, no sé, de repente mantener la independencia, ¿no? No bueno, creo que ahora... Pero ahí no fue a través de la publicidad, pues. O sea, yo creo que peor. Fue peor, más delincuente. No, bueno, eso era mermelada. Eso era mermelada, de frente, claro. O sea, eran medios que eran tarros vacíos. Claro. Llenos de plata. Y que lo que funcionaban era a fuerza de mermelada. Por eso, yo creo que como todo en nuestro país, como toda ley, siempre existe la trampita, ¿no es cierto? Entonces, van a prohibir esto al interior del país, que efectivamente todos hemos constatado alguna vez cómo es que
llegan algunos periodistas a ser como delincuentes porque hasta extorsionan a las autoridades y es que no le pagan y comienzan a darle al alcalde de tal o cual distrito, ¿no es cierto? Entonces el alcalde de repente ahí sí pues atraca y le pone publicidad, ¿no? Bueno, ya no le pondrá publicidad porque está prohibido por ley, pero vendrá pues el cariño, por otro lado, ¿no? Y va a seguir hablando bien o mal de ese alcalde. O sea, si estamos apuntando a eso, con una ley, claramente eso no va a parar. Colabórame. No va a parar. Colabórame. Claro, va a haber un área de... Ayúdame que yo te ayudaré. No, va a haber una caja 2 en todos los municipios, gobiernos regionales. Por favor, o sea, ¿dónde estamos? ¿En Suiza? Que ay, hay una ley, entonces ya, ahora sí. No, eso no tiene ningún sentido. Yo creo que están disparando al aire, ¿no? Desesperados, de repente un poco fastidiados, como normalmente ocurre con los políticos, que no les gusta pues que les digan las cosas feas que tienen. No, a ninguno. Están muy fastidiados. Desde las elecciones de 2016, está clarísimo. No, pero desde Pero, antes. digamos, la llegada de Vizcarra a la presidencia supuso, digamos, un breve remanso. Eso parece que se acabó por distintas razones y en el Congreso hay una crispación importante de ellos hacia la ciudadanía y sobre todo hacia los medios, ¿no? Bueno, claro, lo que ha ocurrido con el jefe de seguridad del Congreso, que se ha lanzado contra digamos, los periodistas, sí. Y, en fin, yo creo que están exasperados y que no se están dando cuenta de que esto les hace daño a ellos, que bueno, no tiene pero sentido. Insisto con las encuestas, porque ha habido una de Datum, la de Pulso, y ha habido la de Ipsos, y traen noticias igual de malas para el Ejecutivo y para el Legislativo. Peores creo para el Legislativo, claro, ¿no? Sí. Entonces, pero eso no provoca una reacción, sino provoca todavía mayor animadversión. Bueno, es que dicen los medios tienen la culpa de esta situación. Claro. Si acogotamos a los medios, ahorita quizás mejoremos. Y a las encuestadoras, claro. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Porque los medios están comprados con Montesinos y Alberto Fujimori y están en la cárcel. Bueno, uno indultado, pero, o sea, no va a ocurrir. No va a suceder. Lo que pasa es que los políticos siempre quieren echarle la culpa a los medios, bueno, no a los medios, a los periodistas, al periodismo en general, de las decisiones que toma la población. O sea, la gente, los medios de comunicación no pueden decir quién gana o quién pierde en una elección. No va a decir quién es bueno y quién es malo. Pero sí creen que sí, pues es más fácil echarle la culpa a alguien, creo, ¿no? Así es. Mejor, sí. Más rápido. O que sepa, insisto en esto, que el gobierno, el Estado debe de saber utilizar la propaganda correcta estatal en los medios privados, porque lo que dice Fernando es cierto. Fue de sentido común y de un impacto muy grande sacar a todos los requisitoriados, etcétera, del Ministerio del Interior. Pero ¿y por qué no se hizo antes? No estaban prohibidos. Debieron hacerse antes, ¿no es cierto? O sea, existe un aspecto, tocando el tema en general, en que el Estado tiene que saber comunicar mucho mejor. El ejemplo que pone Fernando es un caso. Así se debe comunicar y se debe utilizar esta prerrogativa para cosas de ese tipo. No, repito, páginas enteras que el Ministerio de Trabajo dice no sé qué cosa, nadie lo lee. Ahora, ocurre también que el tema es más, en el sentido negativo, pero atractivo. El tema de los buscados y las recompensas y todo eso ahí suscita más atención que lo que puede decir el Ministerio. Claro, pero lo puede decir de otra manera, hasta con aspectos gráficos. ¿No? Sí, por supuesto. Una sábana que tú dices... Claro, es un plomazo eso de ahí, claro, sin duda. Muy bien, vamos a una pausa, salvo que quisiera agregar algo, y vamos a regresar luego con lo que la bancada de Nuevo Perú ha solicitado a propósito del jefe de seguridad del Congreso, es decir, que sea inmediatamente retirado del cargo. Con eso volvemos. Bueno, la bancada de Nuevo Perú solicitó que el jefe de seguridad del Congreso de la República, el señor Gibaja, sea inmediatamente retirado del cargo, porque este requiere personal técnico, el cargo, de carrera y capacitado, que sea ajeno a una participación política partidaria. Bueno, eso ha sido un comunicado, hicieron una conferencia de prensa en el Juego de los Pasos Perdidos, y hoy día también salió más información sobre el segundo, el señor Gibaja. Pero sin apartarnos de Gibaja, también se conoció el contenido de algunos tweets suyos referidos al presidente de la República, a algunos periodistas, digamos, en los que tenía una actitud... violenta, agresiva. De barrista, digamos. De barrista. ¿No? De los bravos bravos. De los bravos bravos. Y eso, digamos... Y él después, aparentemente, o quien administre su cuenta, la ha cerrado. O sea que no es
no son contenidos de los que aparentemente se siente orgulloso, porque si no lo cierra, ¿no? Así es. Claro. Bueno, hoy día también en Perú 21 se publica la historia de algunos de estos personajes. En realidad, en el gobierno de Ollanta también la seguridad del Congreso estuvo a cargo de militares en retiro que habían trabajado con Montesinos, cosa que ha vuelto a ocurrir ahora con estos coroneles retirados del ejército. Parece que hay un especial cariño por gente de Montesinos, ¿no? Es inexplicable cómo logran reciclarse y volver a ocupar puestos públicos tan importantes, dando lugar a que algunos congresistas que no son del queiquismo, digamos, se sientan espiados, perseguidos o sospechen eso, ¿no? Incluyendo, por supuesto, al propio Kenji. Y las cosas que ha dicho este señor Gibaja en su cuenta de Twitter insultando a periodistas, hoy hay un comunicado de periodistas del comercio rechazando los insultos y las agresiones a Patricia del Río, a Sol Carreño, a Rosa María Palacios y a varios otros periodistas. O sea, un funcionario público de ese nivel, con esa categoría, no puede hacer ese tipo de cosas, y me parece razonable que alguna bancada en el Congreso esté pidiendo su separación. Pero creo que es otro de los errores que está cometiendo el fujimorismo, el queiquismo, al vincularse con gente de esa calaña que estuvo en los años 90. Es decir, si ellos están o trataron en algún momento de dar una imagen distinta, de que eran algo diferente a lo que había ocurrido en los 90, pues con este tipo de cosas lo único que hacen es reafirmar la idea que tiene un sector importante de la población de que son simplemente la continuidad de lo peor de esa época, ¿no? Entonces se están perjudicando ellos mismos al ser tan tosudos y tan tercos en reafirmarse en estas cosas. Vamos a ver algunos de estos tweets que ya han sido borrados, pero que han sido fotografiados, ¿no? Se han tomado pantallazos de los tweets del señor Walter Gibaja. Y ahí dice, ojalá Madre Naturaleza, esto es del 11 de junio, o sea, del día ahorita, lunes. Ojalá Madre Naturaleza haga su trabajo y extinga a este tipo de periodista. Perú merece mejor gente, no a los Montesinos, la CRPM en alusión a Rosa María Palacios y a Abimaeles. Están en la misma línea, ¿no? ¿Y qué dice arriba, por favor? ¿Nos pueden ayudar? ¿O es un tuit? Ah, ok. Esa es la denuncia. Felizmente hay que tomar los pantallazos de los tweets de este señor que ya no tiene sus cuentas. Hay una cosa curiosa, ¿ya? Porque podría explicarse de alguna manera que profesionales que han tenido la especialidad de una seguridad de locales, etcétera, que son o serían de la policía, para ser después, pasado en retiro, a cumplir esa tarea. Pero la mayoría de todos estos personajes son exmilitares ligados al área de inteligencia. Y justamente no ha sido lo más firme y calificado el área de inteligencia del mundo militar, sino del mundo de la policía. Entonces, sí, en su relación con Vladimiro Montesinos, porque Vladimiro Montesinos es el que crea el arma de inteligencia en el ejército, y los resultados de la inteligencia en el ejército durante todo el curso de la guerra contrasubversiva no fue de las mejores. En cambio, la policía sí tuvo calificación para realizar ese tipo de operaciones o preparación de esos oficiales. Entonces, todo lleva a señalar de que hay una relación de corte directa o indirecta, pero límbica, cercana a la concepción montesinista de lo que es seguridad, ¿no? Sí, pues, entonces no hay atenuantes, creo, en ese sentido, ¿no? Y por las cosas que se saben ahora, este señor era una suerte de
activista político dedicado a formar los comandos. No, todo dice que sus ratos libres, digamos, y ciertamente sus ratos libres puede ser lo que le parece. No, pero lo hacía digamos, desde antes, ¿no? Hay actividades que entran en conflicto probablemente con sus funciones de proveer de seguridad a determinados... A quienes él seguramente califica de monos, porque eso es lo que a mí más me impacta, porque el tema del presupuesto, digo, de repente es parte del presupuesto, no es un gasto que va a irse a combatir el friaje, es presupuesto del Congreso. Ya, pues hay que darle más seguridad. Bueno, ya, imaginemos que sí, pues y que todo eso es hecho de manera legal. Pero contratar a una persona así, agresiva, y que dice que quienes se oponen o son opositores a Alberto Fujimori y a Keiko, imagino, ¿no? Porque ya uno se confunde cuando habla del fujimorismo, los califica de monos. Dentro del Congreso de la República hay fujimoristas y antifujimoristas. ¿Cómo puede cuidar a estos congresistas que son antifujimoristas a los que él califica de monos? Porque hablan del informe Kroll, porque hablan de los estudios de Keiko Fujimori. Eso es lo que no entiendo. Eso es típico del comportamiento de los oficiales de inteligencia durante el proceso de la lucha contra el terrorismo, ¿no? O sea, yo soy superior a ti y si tú estás en contra mío vas a ver lo que te va a pasar. Eso es así, ¿no? Ahora, el punto también es que usualmente la seguridad del Congreso está en manos de las fuerzas del orden. Claro, el Congreso tenía una pequeña dotación para sus propias cosas, pero eran las fuerzas del orden, policías y militares que se ocupaban de la seguridad del Congreso. Pero ahora esto ya ha crecido exponencialmente, como muchas otras cosas en el Congreso en los últimos tiempos. El informe del Cuarto Poder hablaba de 174 agentes de seguridad, digamos, que se pasaban. Claro, esa es una barbaridad, ¿no? Después ellos, el oficial mayor del Congreso, me parece, ha objetado esos números, pero, digamos, creo que hablan de 144, una cosa por el estilo. De todas maneras, llama la atención. Probablemente el grado o el nivel de seguridad que requieran los congresistas sea muy importante, pero claro, depende de quién la provee, ¿no es cierto? O sea, los congresistas tienen seguridad de la policía. La policía. Sí. Esa es la seguridad que digo, tiene la policía. Hablando del Congreso, en estos momentos hay una tercera manifestación contra el Congreso en el centro de Lima. A ver, ahí está nuestro compañero Carlos Ábalos. Carlos Ábalos, así es. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bueno, Verónica, sí, Mario, adelante. buenas noches. Así es, en estos momentos estamos en la avenida Grau, en el centro de Lima, en plena avenida Grau, con esta movilización que se está conduciendo a la plaza Parque Universitario. Estamos cubriendo en vivo en estos momentos y están marchando por varias cuadras hacia el Congreso de la República. Así lo han manifestado los que vienen participando en esta extensa manifestación que ha partido de la Plaza San Martín, pasando por las principales avenidas. Hasta el momento no ha habido ningún desmán ni alguna situación de alteración al orden público. Todo transcurre de una manera, por lo menos hasta ahorita, de una manera tranquila. Muchas personas están sumándose a cada minuto a esta manifestación que tuvo su inicio en la Plaza San Martín. Ahora están llegando hacia la avenida Abancay y pronto al Parque Universitario y como ya es una medida de la policía, hay un anillo de seguridad en la altura del Parque Universitario con la avenida Abancay. Es una zona restringida, ya no se va a poder pasar y siempre se suscitan algunos desmanes en esa zona. Esperemos que esta vez no vaya a pasar nada con estas características como ya han ocurrido días previos. Diversas organizaciones, estudiantes en su mayoría y otras organizaciones también políticas, sindicales que están participando en esta extensa caminata que se ha originado en la Plaza San Martín y va a tener su punto final cerca al Congreso de la República. Da la impresión, Carlos, que la marcha está más tranquila que las otras dos, me parece, luego de que quemaron un patrullero. Imagino que las cosas están distintas. Hay un poco de dificultad para poder escucharte, pero por lo menos hasta el momento están marchando con bastante control policial. Hemos visto muchos policías en comparación a las semanas anteriores. Hay policías ternas, incluso también que están acompañando a los manifestantes en esta parte de la avenida Grau hasta el término de su manifestación.
¿Hay organizaciones políticas que se pueda reconocer por los carteles que portan? Son muchos carteles, como ya les venía comentando de la semana pasada, muchos alusivos en contra del Congreso de la República, pero en ningún partido, por lo menos político, conocido. Son organizaciones juveniles, bastante nuevas, por lo menos aquí está pasando en esos momentos una organización que se hace llamar Agora, que viene participando siempre en estas convocatorias, la primera, la segunda. Hay grupos estudiantiles, también universidades Villarreal, San Marcos, Enrique Guzmán y Valle de la Cantuta, pero la mayoría de carteles son en contra del Poder Legislativo, como ya hemos podido apreciar en ocasiones anteriores. Esta es la tercera jornada, siempre, de todas maneras, a pesar que se hace una cobertura en este lugar, tratando de llevar la información, siempre hay también arengas en contra del trabajo de los hombres de prensa. Por momentos, esta situación no se extiende por momentos, pero luego vuelve a la tranquilidad. Aquí están caminando en la avenida Grau, llegando ya hacia la avenida Bancay, y pronto llegaremos al Parque Universitario, donde hay un anillo de seguridad. Hasta ahí no van a poder llegar, ya no van a poder avanzar más, pero siempre hay que tener la previsión necesaria por parte de la policía ahí para evitar algún desmán o algún enfrentamiento, como ya ocurrió en la primera y en la segunda marcha que han convocado diversas organizaciones. Es irónico que una organización que se llama a sí misma Ágora, nombre que está vinculado con el surgimiento de la democracia en Atenas y con el siglo de Pericles, marche para cerrar el Congreso. Es decir, es una ironía de la que probablemente no son conscientes, pero eso es más o menos lo que estamos observando. De hecho, la democracia surge en esa polis griega, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, bueno, regresamos al... Ahora, no podemos dejar de mencionar que hasta ahora no tenemos a los responsables de la quema de ese patrullero. O sea, quedó en nada. El domingo, nuestros colegas de Punto Final de Canal 2 sacaron las fotografías, incluso de una persona que trabaja en la Fiscalía, que es la que estabas usando y que fue identificada ahí alrededor del vehículo de la policía quemándose. La policía está molesta, fastidiada, porque le han quemado un patrullero y no es responsable. Y no pasa nada. Bueno, el otro asunto relacionado con el Congreso que ha hecho noticia ayer fue la renuncia de Pedro Laechea a la bancada de Peruanos por el Cambio. Él hoy día nos concedió una entrevista aquí en Canal N y dijo varias cosas. Entre ellas insistió en algo que comentábamos ayer, Verónica. Él dice que la bancada de Peruanos por el Cambio ha perdido el norte porque se ha alejado de las propuestas para las que fue elegida, y en la conversación le insistimos sobre la circunstancia de que en realidad esa queja tendría que dirigírsela más al Ejecutivo que a sus compañeros del Legislativo, pero él dice que no, que de todas maneras la bancada debía acompañar ese tipo de iniciativas. Tenemos algunas de sus declaraciones. Y yo creo que ya veníamos teniendo una división en el tema. Yo creo que nos hemos olvidado de muchos de los postulados que cuando llegamos al gobierno la bajada del impuesto era definitivamente porque el gasto público se ha cuadruplicado en los últimos 15 años y el gasto corriente se ha duplicado. Ya, pero esos son problemas con el años. Ejecutivo, no problemas con la bancada. No, pero es que si tú no como bancada no comienzas a perder el norte de la estructura por la cual tú viniste, es que estás llegando otra vez a caer en el marasmo político y en la marea política. Entonces uno no puede olvidarse de hacia dónde, qué cosa fue lo central, era nuevamente poner orden en las finanzas públicas, nuevamente poner orden en los proyectos. El caso Lavajato ha destapado que todos los proyectos pero insisto, todo eso le corresponde poner orden en las finanzas. Bien, él ha insistido en que llegó a tener la sensación de que era una piedra, un Pedro en el zapato, decía Macron. Una piedra en el zapato de la bancada así llamada oficialista. Bueno, en realidad él está molesto con Pedro Pablo Kuczynski y con la bancada que sigue siendo la de Pedro Pablo Kuczynski. Hay que recordar que a él Kuczynski lo saca del Ministerio de la Producción antes de su caída. Y él quedó muy molesto con que lo sacaran. Y cuando se plantea la segunda vacancia de Kuczynski, Olaechea se manifiesta inmediatamente a favor. Es uno de los primeros en manifestarse a favor
de la vacancia de Kuczynski. Entonces, ahí quedó peleado con Kuczynski y peleado con la gente de Kuczynski en el Congreso. Y más o menos esto era lo que se veía venir, ¿no? Su salida de este grupo con el cual ya no comparte casi nada. Él alude en la carta a tratos ásperos, pero no identifica, digamos, con quiénes ha tenido estos intercambios, pero se entiende que es con aquella parte de la bancada que por alguna razón él entiende permanecía leal a Pedro Pablo Kuczynski. Ya. Más allá de lo que se está comentando como temas concretos, ¿no? Lo que sí hay que reflexionar es que es una muestra de que el sistema político de representación y de organización de los partidos lleva a una situación en que los invitados, porque son invitados, dicen sencillamente no estoy de acuerdo con esto y me voy. En un partido no se daría eso porque tendrían que discutir la bancada, tomar acuerdo, votar mayoría, minoría, ¿no? Y que la norma electoral permite que hasta el 20% de los candidatos sean invitados. Y eso, y no dice en qué sitio de la lista. Entonces, por ejemplo, en algunos partidos es la cúpula la que decide en qué sitio de la lista es la que puede participar. Por eso es que los invitados en su mayoría salen elegidos, pues. En el Congreso actual la mayoría son invitados de los partidos y no militantes de los partidos. Y por eso existe esta fragilidad que estamos viendo, ¿no? Eso también porque a veces son los que tienen dinero para hacer campaña por su número, porque es el voto preferencial el que los coloca. O sea que los invitados también tienen que ver con la cantidad de aportes que hay para la campaña. Bueno, por algo los habrán invitado, piensa uno. Ahora, lo preocupante es, volviendo a la anterior, a esta marcha que está numerosa, ¿no? No necesariamente todos están pidiendo el cierre del Congreso, pero sí están criticando al Congreso, que es otro asunto del cual no se están dando cuenta estas personas. Claro, ahí hay unos miles de manifestantes que, claro, no son representativos de los 10 millones de habitantes de Lima, pero el hecho de que salgan miles de manifestantes sí y que es sean jóvenes en una ciudad en que estas cosas no suelen ocurrir, ¿no? Entonces creo que eso es algo que no están teniendo en cuenta, y además el hecho de que algunos por lo menos pidan el cierre del Congreso, que es una medida antidemocrática. O sea, marchan contra el fujimorismo, bueno, y quieren hacer lo mismo que el fujimorismo, no entiendo. Claro, pero es una muestra de descontento con esta clase de política, que es muy preocupante, porque si cae el gobierno, cae en las encuestas el Congreso, ¿qué nos espera para el 2021? Un caudillo populista de izquierda o de derecha, no importa, que con algún cuento demagógico pueda arrasar con la democracia. Realmente es preocupante lo que está ocurriendo, y más preocupante que los políticos no se den cuenta e insistan en sus errores, ¿no? Totalmente de acuerdo. Cierre el Congreso adelanto de elecciones, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Con qué leyes? ¿En qué situación? La crisis que te vendría. La Constitución no permite. O sea, ese es un cartucho de dinamita con mecha larga, pero que si revienta la cosa es complicada para el país, ¿no? Perdón, pero ha reventado dentro del patrullero. Es una metáfora política. Yo sí estoy bromeando, porque es ingeniero. Tantos años todavía no me conoce. Pero yo, o sea, a mí, tantas veces criticamos a la policía, ¿no? Su falta de acción y un montón de cosas. Pero aquí han atacado a la policía. Por favor, no nos quejamos todo el día del principio de autoridad, que nadie confía en nadie y que nadie respeta a ninguna autoridad. Entonces tenemos que, en las autoridades mismas, imponer la autoridad. Si no encontramos a los responsables de ese patrullero quemado, no va a pasar nada. Entonces mañana quemarán 2 patrulleros, luego quemarán la comisaría, y entonces, ¿quién va a respetar a un policía? Si cuando están ahí deteniendo la marcha, porque está prohibido pasar a cierta cuadra de la avenida Bancay frente al Congreso de la República, está prohibido, y ellos saben que está prohibido, pero ahí es donde empieza el problema. Claro. Entonces se enfrentan, queman al patrullero, y después de una semana, y hasta segunda marcha, y no tenemos a los responsables, no sabemos quién ha quemado el patrullero. En la marcha donde están pidiendo el cierre del Congreso. Nueva constitución, nuevas elecciones, sin ningún fundamento, sin ningún argumento, de manera ilegal. Y queman el patrullero, y eso no importa. Pero es el estado de ánimo que existe verdaderamente en la mayoría de la gente que considera que el Congreso debe ser cerrado por cualquier cosa, menos que siga así, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. O sea, no es solamente la falta de respeto a la autoridad,
sino la crisis global del Congreso y parte del sistema político, ¿no? Y con medios mermeleros. O sea, no se cree en nadie, ¿no? Digo, esto es un caldo de cultivo maravilloso. Sí. Perfecto. No digo yo para que entre alguien de izquierda, que sería lo mejor que podría ocurrir, digo, en el peor de los... ¿No? Digo. Oye, está revelando acá. Digo yo. Habla por ti. O sea, me refiero a que si estamos hablando de extremos, el extremo no va a ser una ideología, no va a ser la izquierda, que bien común, no. El extremo va a ser anarquía total, donde no va a haber ideología, donde no va a haber ningún pensamiento, ninguna lógica. Ese es el extremo al que yo le tengo miedo. Hay otros también, pero no tanto. No tanto. Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar luego con lo que se ha conocido sobre el segundo ataque que hubo encima. Esta vez en Satipo, Junín, de los terroristas contra la base contraterrorista de Nueva Libertad en el Biscatán. Bueno, a solo 3 días del ataque terrorista en Churcampa, en Huancavelica, que dejó, como ustedes saben, 4 policías muertos, se produjo un nuevo atentado, esta vez en Junín, en Satipo, y el saldo fueron 6 soldados heridos que han sido trasladados a Lima. Esta vez el ataque tuvo como objetivo la base contraterrorista de Nueva Libertad en el distrito de Biscatán, en el N. Tenemos una declaración del ministro de Defensa, me parece. Bueno, yo quiero decirles de que la estrategia en este año ha sido bastante consistente. Hemos pasado a la ofensiva. Como resultado de esto, venimos causándole bastante problemas al narcotráfico. Hemos destruido sus pistas de aterrizaje, ya no salen avionetas del Brain. Estamos ahora destruyendo sus pozas de maceración. La ruta de los insumos químicos está siendo controlada. Estamos actuando conjuntamente con la Policía Nacional en la zona del Brain y creo que todo esto nos está dando buenos resultados. Lo que vamos a hacer en adelante es insistir en la misma estrategia y que este acto o acto de esta naturaleza jamás nos van a detener en este esfuerzo. Ministro, digamos, podríamos... Van a insistir, dice, con los buenos resultados. Mire, el problema, estoy desconcertado con las opiniones que he escuchado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desde el ataque a la camioneta hace 4 días en Anco, en la provincia de Churcampa, de esos 4 días del BRAE han salido 4.000 kilos de clorhidrato de cocaína. Salen más o menos 1.000 kilos cada día de clorhidrato de cocaína. Entonces, ¿cómo puede ser que el ministro de Defensa diga los frutos de la estrategia de la lucha contra el narcotráfico? Primero, que cómo se llama la lucha contra el narcotráfico no le corresponde a Defensa, le corresponde a la policía. Y en segundo lugar, creo que lo más grave es que se está construyendo un muñeco en donde se va a argumentar, y ya se está argumentando, no se puede erradicar la coca, no se puede sustituir el cultivo de coca. ¿Por qué? Porque ha reaparecido el terrorismo y por lo tanto, si se golpea a los campesinos cocaleros, ellos se pueden pasar al terrorismo. Con ese monigote, lo que se está haciendo, dejándose de broma, después de 10 años de la Fuerza Armada que está en el BRAE, no se ha reducido en nada la producción de clorhidrato de cocaína en el BRAE. Y ese es el problema principal, que no se resuelve. Debería ser resuelto, y la práctica demuestra que en el BRAE los llamados rezagos, de los palomino, etcétera, existen porque son los guachimanes del narcotráfico. El narcotráfico es la tarea principal. Cada general que sale del comando militar ahí del BRAE dice, ¿cuál es el problema principal? El narcotráfico. Te lo dice de frente, ¿no es cierto? Pero otros de allí mismo, que seguramente son los que sacan tajada de todo esto, es que dicen, no, el problema es del terrorismo, está reviviendo. El alcalde del centro poblado de Satipo, donde se dio el ataque, dice,
Cosa rara, porque hace 3 o 4 años que no sucedía nada. Aquí estaban los campesinos que sembraban coca y durante 4 años no sucedía nada. Pero cuando agarran y 2 mochileros que tenían coca los meten presos, miren toda la respuesta que hay, pues. Entonces es una respuesta que tiene que ver centralmente con el narcotráfico y la economía ilegal y la corrupción que hay en el BRAE, ¿no? Bueno, sí, el narcotráfico es el problema principal. Ahora existe este grupo terrorista de los Quispe Palomino que actúan como sicarios del narcotráfico. Ahora, ¿hay una estrategia para derrotarlo? Sí. ¿Se conoce? Sí. Es la que se usó en el Alto Guayaga, la hizo la policía entre más o menos febrero de 2006 y febrero de 2012. En esos 6 años se eliminó al grupo de Artemio con inteligencia, ubicando a los cabecillas y liquidándolos o apresándolos. El general Valencia fue durante esos 6 años. Luego, eso fue hasta febrero de 2012 que cae Artemio. Luego una parte de ese grupo de policías que trabajaban con la DEA, en fin, pasa al BRAE y obtienen resultados similares con esa misma estrategia. En septiembre del año 2012 cae William, igualito. Lo ubican cerca de Yochegua y lo liquidan. Y luego, en agosto de 2013, caen 2 mandos importantes, Alipio, que era el jefe militar, y Gabriel. Igualito. Los ubican en un caserío y los liquidan. O sea, inteligencia y golpe de mano. No se requieren batallones. Hay 7.500 soldados en el BRAE. Es un escándalo. Son miles de millones de soles desde diciembre del año 2006 en que están las Fuerzas Armadas ahí. Y ahora ellos tienen el control total. La última fue en diciembre de 2016, cuando el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ya les entregó el control total. El Ministerio del Interior se retiró y ellos dominan todo. ¿Cuál es el resultado? Claro. Nada. Hace 5 años que no hay resultados. La última fue, digo, la de Alipio y Gabriel. No hay que inventar la pólvora, se conoce cuál es el método. Sin embargo, no están haciendo nada a pesar del enorme presupuesto. Y bueno, el narcotráfico, por supuesto, sigue dominando la zona. Pero entonces lo que se requiere es eso, es inteligencia y golpes de mano. Y la otra cosa también es que este grupo senderista del BRAE no tiene influencia en el resto del país, no tiene un brazo político. Recordemos que el año pasado se terruqueó a los maestros diciendo que estaban influidos por la gente del BRAE. Eso es mentira, es una tontería, una necedad. Eso no existe. Simplemente son un grupo que trabaja como sicario del narcotráfico, que es un grupo muy pequeño y que no tiene ningún atractivo. O sea, no hay nadie que vaya y se incorpore a la hueste senderista del BRAE, eso no existe. Simplemente se reproducen, están hace 35 años ahí. Están sus hijos, los hijos de que han tenido ahí con la gente de la zona, y es un grupo que yo calculo que no debe ser más de 100 armados realmente. O sea, tienen una masa de apoyo, de respaldo. Ha habido 2 golpes importantes en 4 días, eso sí, es claro. sintomático. Algo está ocurriendo para que de pronto en 4 días se produzcan 2 golpes de esta Bueno, digamos, dimensión, 2 o 3 veces al año, a veces 4 veces al año hacen una cosa así. No más que eso, pero como digo, si hace 5 años no se le golpea, bueno, pues tienen tiempo de prepararse y realizar estas emboscadas y asesinar a policías o militares. Pero lamentablemente no hay una decisión para hacer lo que se ha hecho antes y que ha tenido éxito y que se puede hacer ahora. Todos esos atentados que se han producido, que es verdad, se dan justamente en la ruta de los mochileros, pues. Claro. No hay ningún atentado. Por lo tanto, lo que dice Fernando también es cierto. O sea, ¿cómo es posible de que se mantenga esos residuos, rezagos, etcétera, que son brazo armado del narcotráfico? No es que el narcotráfico no tiene su propia fuerza armada. Miren lo que sucede en México, pues 200.000 muertos enfrentándose a la Marina. Basta ver la telenovela de Pablo, ¿cómo se llama? Escobar. O sea, el narcotráfico es eso. El problema es que con el hecho de controlar la situación para que los grupos terroristas no avancen, no se hace nada para resolver el problema de la droga en el BRAE. Ese es el problema. Yo fui el que recepcionó en la transferencia de gobierno lo de vida, ¿no? No se ha erradicado ninguna hectárea de coca verdadera en los últimos 10 años. O sea, están ahí,
alguien tiene que ser responsable de eso, ya no solamente los militares, sino alguien tiene que ver con esto. Porque si no hubiera el narcotráfico, ¿cómo crees que actuarían los rezagos estos? Ya no existirían. Ya no existirían, pues. O sea, el narcotráfico es la base. El guachimán que cuida a los mochileros es la vía de los negocios, pero no te olvides que son miles de millones que están ahí de soles, de ganancia ilegal y de corrupción, de todo terreno, ¿no? Eso habría que ver. Una ¿Me última das los cosa. 30 segundos? Sí, ahora habla... Una última cosa, ya que estamos en el tema de la subversión. Hay un libro de Carlos Tapia que acaba de publicar, Tiempos Oscuros, sobre la estrategia, sobre la estrategia contrasubversiva entre el año 83 y el año 95. Y Carlos es uno de los principales expertos que ha analizado y está con muy buena información, ciertamente. Muy bueno. Y usted quería comentar algo a propósito de la presentación del libro que Ayacucho. él es de la Alianza y yo estoy del Sport Boys. O sea, no crea, pero no. Lo que quiero yo aprovechar estos 10 segundos a decir lo siguiente. Íbamos a ir a la Universidad San Cristóbal de Huamanga el día jueves a presentar ese libro, ¿no? Como lo hemos hecho en la Cantuta, y vamos a hacerlo en todas las universidades para convencer a los jóvenes de la necesidad de dar un combate ideológico y político, pues, a lo de Mobaref, etcétera, dentro de la democracia, ¿no? Porque ya terminó la parte del enfrentamiento armado. Pero por razones médicas no puedo ir y me va a reemplazar Nicolás Lynch, que es el director del posgrado, del doctorado de San Marcos, ¿no? Y yo quiero agradecer a las autoridades de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho, por habernos concedido el Paraninfo para la presentación de este libro, ¿no? Y que una vez superado los pequeños problemas que tengo, iré a Huamanga para reencontrarme con la universidad donde yo estudié y me gradué como ingeniero. Pero presentación habrá de todas maneras. De todas maneras, el jueves hay la presentación. Nicolás Lynch. Muy bien. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados por esta conversación sobre los temas que nos agobian en estos días en la escena política, que no creo que se vayan a ir así nomás con el No mundial, creo. ¿no? No, ya hemos visto que son cuerdas que van separadas. Cuerdas separadas. Cuerdas separadas. El mundial, el país. Más o menos, ¿no? Como para estar a tono con hinchada. Muy bien. Muchas gracias a nuestros invitados. Nos vemos mañana aquí en El Portada. Buenas noches.